Bueno, tercer bloque de esto que denominamos la ciudad de la furia. Bueno, acá una noche tratando de compartir conocimiento, experiencia y un poquito de trayectoria de cada uno de los invitados y también nuestro contacto por ahí con los vecinos y la gente. Así que, bueno, como hoy tratamos y era la idea, era de desandar un poquito cuáles son las funciones y acciones del defensor del pueblo. Así que en ese contexto estamos. Totalmente. Y bueno, estamos esperando al último invitado de la noche, Hugo Maldonado, defensor del pueblo adjunto, que hasta este momento era defensor del pueblo adjunto por la primera minoría. La primera minoría era la Unión Cívica Radical. Así que bueno, lo bueno de este contexto de minorías es que desde el frente gobernante que lo encabeza Capitanich, como de las otras minorías, hay la verdad una gran diversidad que casi nunca no se vio en la legislatura del Chaco, porque hay dos diputados por el Frente Integrador, que es el partido Basilés Ivanov, están los diputados de Somos Chaco, que es lo que sería el radicalismo, está lo que es el frente de Capitanich, que también tiene, y que también ya tiene sus disgregaciones, como es lo que hoy hablamos con Volati, de que ante una intención de Capitanich de enajenar los bienes públicos, ya tuvo la oposición desde los diputados de su mismo bloque, que son Rodolfo Schwartz y Tere Wells. Así que la verdad que bastante interesante también para analizar esa cuestión de las minorías. ¿Se algunos animalitos ahí por ahí? Sí. Bueno, ya esos son los perros que me regala Gaby, ¿viste? Bueno, todavía no lo tenemos al amigo, pero bueno, ¿qué le parece si mientras esperamos al postulante también Hugo Maldonado, ¿no es cierto? Por la Defensoría del Pueblo. Sí, para renovar mandato o ser titular de la Defensoría. Así que, bien. Bueno, Hugo Maldonado tiene una vasta trayectoria también en la militancia política de la Unión Cívica Radical, lo acompaña Ángel Rocha desde sus orígenes. Sí, fue diputado nacional, diputado provincial, tiene la verdad que mucha trayectoria legislativa como para compartir y experiencia para dar. Así que quizás ya está en condiciones de jubilarse también de acuerdo a las intenciones que tenía Capitanía, de que todas las personas mayores de 60 años ya se acojan al beneficio automático de la jubilación. Así que podríamos consultar también al respecto con él qué intenciones o cómo le cayó por ahí la información esta de... A muchos seguramente no le ha caído muy bien. A muchos sindicalistas yo sé y tengo de primera mano, digamos, esa información de que no le cayó para nada bien, porque, bueno, obviamente se sienten bien cumpliendo funciones de las cuales están cumpliéndole. Claro. Pero, bueno, me parece interesante también que lo que tengan 30 años de aporte en la administración pública y que hayan completado la edad, estén en condiciones también de ir a disfrutar de sus nietos y de desarrollar algunas tareas. Hay muchas personas que yo conozco que se jubilaron a los 60 años, pero que unos años antes ya estuvieron estudiando inglés y que fueron profesores de oficio, si se quiere, o compartiendo sus conocimientos. La verdad que hasta los 70 años hay personas que pueden trabajar tranquilamente muy bien y que no solamente en la actividad que venían desarrollando, sino incursionar en otras actividades, pero ya no como una obligación, sino como un hobby, como algo esto que nosotros hacemos. Claro, ahora te digo, es algo que también se merecería un amplio análisis y debate, porque digamos que estaríamos hablando del empleo público. Quizás... Sí, pero no era coercitivo tampoco, si bien, digamos, uno como una cuestión personal es el que tiene que hacer los trámites para jubilarse. En este caso, el Estado, si vos cumplías los requisitos, que era 30 años de aporte, y haber cumplido la edad mínima, que era 60 años, sí te pasaba a la caja de los pasivos, digamos. Claro. Así que, bueno, es así. Pero bueno, el debate hay que darlo porque tenemos jueces y hace poquito perdimos una jueza del Superior Tribunal de Justicia que
tenía más de 90 años, así que hay que ver también, digamos, Sí, sí, sí. de que uno Mucho para saber. no sea perpetuo en el cargo. Bien, ¿qué te parece, Luis, si charlamos un poquito mientras seguimos esperando a Hugo Maldonado? ¿Escuchaste los audios que se han hecho virales en estos días que tienen que ver con el ex vicegobernador de la provincia? Totalmente. Bueno, el ex vicegobernador de la provincia, a través de ese método y de esa cuestión y de su forma de pensar, que lo fue demostrando también durante su gobernación, ha logrado acaparar un gran público, y ese gran público quizás todavía le da su apoyo, y que a través de ese gran público logró colocar dos Te comento que diputados ya lo en la tenemos legislatura chiquita. Bueno, al defensor el junto, invitado. al invitado. Le damos el ingreso y le damos las buenas noches. Buenas noches, Buenas ¿nos noches. escucha? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muchas ¿Cómo le gracias va? Muy buenas noches. por la invitación. No, el gusto es nuestro, Hugo, y bueno, básicamente como veníamos hablando acá antes que estés en el aire, yo le comentaba que tenés una gran trayectoria dentro de la militancia política de la UCR, sí, desde la conformación de la Alianza Frente de Todos, que lo había encabezado Ángel Rosa, Lilita Carrió, Miriam Belén Curletti, y muchas personas que fueron trascendiendo la gestión de lo que fue la Unión Cívica Radical, y que fueron sentando algunas bases y otras que no la dieron importancia, o quizás el momento no lo ameritaba. Una de ellos era la Defensoría del Pueblo, que durante la gestión de la UCR no se había implementado, no se había designado, y que después, con la gestión de Capitaní, se designó, y que después, en la segunda gestión, la UCR solicita la designación del Defensor del Pueblo adjunto para la primera minoría, donde le tocó a usted representar esa cuestión. ¿Quiere repasar un poquito cuáles fueron los antecedentes de por qué no se dio y hasta el momento que se dio? Bueno, la Defensoría del Pueblo o el Instituto del Ombudsman tiene un antecedente en la República Argentina que se remite a la década del 70, cuando el terrorismo de Estado funcionaba. Un grupo de diputados nacionales, representantes del Frejuli, hace un planteo manifestando la necesidad de que se cree este instituto que ya funcionaba en otros lugares del mundo para hacer reclamos a propósito de determinados derechos que eran conculcados en ese momento de la historia argentina. En la década del 90, cuando se produce las discusiones por las reformas constitucionales en la Argentina, tanto en la reforma del 94 a nivel nacional se introduce la figura de este instituto, como también en la reforma provincial se crea esta figura. Tal cual decías vos, pasaron varios gobiernos hasta el primer gobierno de Capitanich, en que plantea el Poder Ejecutivo la necesidad de que se sancione una ley para que este instituto empiece a entrar en vigencia en la provincia del Chaco. Y es así que hace 8 años atrás se designa al primer defensor del pueblo de la provincia del Chaco, que es el doctor Corregido, acompañado por el doctor Ilia, y en un segundo mandato también el doctor Corregido, y yo acompaño ese segundo mandato. Nosotros venimos planteando desde todos los tiempos, porque este es el espíritu del legislador, tanto en la discusión de la reforma constitucional o la Asamblea Constituyente nacional como provincial. Este es un organismo de demanda de cumplimiento de derecho frente a los 3 poderes del Estado y a las empresas prestadoras de servicios que funcionan en el Estado provincial o en el territorio provincial. Entonces creemos que este espacio debe ser ocupado por un representante de la oposición. Particularmente, creo que hasta que no haya una reforma de la ley actual, el representante
representante de la oposición debe representar a uno de los partidos que tienen presencia en el Parlamento provincial, y es por eso que demandamos también este espacio para la Unión Cívica Radical. Espacio político al que, tal cual decías vos en tu introducción, tengo una trayectoria de haber ocupado 2 veces la presidencia del Comité Provincial, que es casi la máxima autoridad de representación ejecutiva del partido. He sido vicepresidente del radicalismo con Raúl Alfonsín. Digo, tengo una fuerte historia de relación con este partido que no me quita mérito para ocupar este espacio, porque por estos días se habla bastante de la condición de no tener ningún tipo de ligazón partidaria para ocupar este espacio. Digo, son puntos de vista, yo los respeto a todos, pero sostengo que este espacio debe ser ocupado por un representante de la oposición representado en la legislatura, y en este caso la segunda minoría en la legislatura de la provincia del Chaco es la Unión Cívica Radical. Le hago otra consulta. Usted dice que la segunda minoría en la legislatura del Chaco, la primera minoría es la Unión Cívica Radical. Si nos hubiésemos guiado por esa cuestión, también le hubiese correspondido a usted la primer vicepresidencia de la legislatura, y por una cuestión de interna partidaria no lo fue así. ¿Cómo lo ve que pueda llegar a inculcarse en la cuestión del defensor del pueblo, pueda darse y en la... Yo fui vicepresidente de la legislatura provincial durante 2 mandatos, representando en un mandato al Frente de Todos, y en el segundo mandato al Frente de Todos con la presidencia de Juanjo Bergia, que representaba al oficialismo, del cual yo no formaba parte. En algún momento, tengo claro esto, se discutió cómo se distribuían las vicepresidencias en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Entonces nosotros planteábamos la necesidad de que la sucesión institucional debía tener una representación de la oposición también. Entonces fue un largo debate que me tuvo muy presente a mí, no solamente por el lugar que me dieron, sino porque en ese momento era presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Pero bueno, seguimos sosteniendo esta posición, toda vez que entendemos que este instituto es un instituto que requiere, además, la expertise de quienes tienen como antecedente saber conversar, saber persuadir y saber negociar en el mejor sentido de la palabra para generar los objetos de la existencia de este instituto, que por un lado es la generación del derecho que está negado. Digo, todo derecho que está negado puede pasar por este instituto en un camino corto, no recurrir a la última ratio, a la última instancia, que es la justicia, sino pasar por un camino más corto, que es la defensoría, para generar este derecho, como también para frenar arbitrariedades. Digo, para poner un caso concreto de arbitrariedad, es la violencia institucional que hemos vivido en los últimos días a propósito de los hechos que se vivieron en Fontana, en ese conflicto que se da entre la policía y vecinos de un barrio Cuom de Fontana. Es para graficar de alguna manera la arbitrariedad, ¿no? Aprovecho. Le hago otra consulta en su momento. Aprovecho para hacerle una consulta al respecto. Sí. Y si es que desde la Defensoría del Pueblo se puede mejorar. Lo que ha ocurrido en Fontana, hemos leído hoy que, por ejemplo, aparentemente el cabo que lo tuvieron que atender por lesiones, las lesiones no han sido provocadas por los jóvenes Cuom, sino que aparentemente se ha golpeado, se ha lastimado pateando la cabeza de un joven Cuom. Y esa denuncia la ha hecho justamente la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Se puede pensar que desde
la Defensoría del Pueblo también se puede tener cierta injerencia por todos los hechos y abusos que estamos viendo por parte de las fuerzas policiales, ¿no? Sí. Lo primero que digo es que aquí hay un proceso abierto, ¿no? Entonces hay que estar atentos a lo que determine la justicia. Y al mismo tiempo planteo que esa fuerza y esa preponderancia que tiene la policía, que representa al Estado con la fuerza, no debe pasar los límites, y la Defensoría puede jugar positivamente toda vez que procure el cumplimiento de los protocolos existentes para casos como este. Digo, no por tener la preponderancia de la fuerza que representa al Estado uno puede hacer lo que crea o lo que quiera, y mucho menos con estas minorías que sabemos tienen una situación particularísima a propósito del trato que le ha dado el Estado, no solamente en términos de su relación con las fuerzas de seguridad, sino en términos de la consagración de sus derechos en general. Muchos de nosotros lo recordamos, Hugo, como, bueno, andando en su bicicleta reclamando el gas social Sí. que después se había concretado a 16 pesos. Hoy el gas sigue siendo una deuda en la provincia del Chaco y la energía eléctrica sigue siendo un servicio casi impagable. ¿Alguna cuestión que usted haya desarrollado a la Defensoría del Pueblo en su momento y que después hubo como una desautorización de parte del Defensor del Pueblo en relación a la demanda que usted había hecho por el aumento excesivo que usted creía de SECHEP, pero que también ese aumento venía de acuerdo a directivas del gobierno al cual usted pertenecía, que era el gobierno de Macri? Bien, digo, miren, yo cuando después de la reforma del 94 y durante la reforma del 94, cuando se le da sentido a estos institutos que controlan y que regulan el funcionamiento del Estado, estudio profundamente el objeto, los objetivos que tiene la Defensoría del Pueblo. Como no había Defensoría del Pueblo en la provincia del Chaco, siendo yo diputado de la provincia y militando hacía durante muchísimo tiempo esta situación de injusticia que vivíamos, empezamos un proceso que llevamos a la Defensoría. Yo no tengo perro, ¿eh? El mío no está ladrando. Esto es lo natural y lo propio de este tipo de... entonces, sí. Perdón, es estar en casa esto. Está bueno, está bueno. Entonces, llevo esta causa a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Mondino. Que en ese momento estaba el doctor Mondino, un cordobés. El doctor Mondino era el defensor del pueblo de la Nación. Llevo esta causa a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Juntamos en ese momento 90.000 firmas de chaqueños. Y en aquel momento uno debía ir con la caja, porque era la presentación física, no era online. Llevamos 90.000 firmas y el doctor Mondino toma la causa del precio del GLP en garrafas de 10, 12 y 15 kilogramos. Hicimos un trabajo vastísimo, muy comprometido, desde hablar con Labaña, que era ministro de Economía en ese momento, pasar por todas las comisiones de diputados, senadores, secretarios de Energía, siempre acompañados por el doctor Mondino, logramos en un trámite político de parte nuestra cerrar con el doctor Mondino la recomendación que hace a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para la implementación de un precio diferencial. Y es ahí cuando logramos que la garrafa cueste 15 pesos. Nos logramos universalizar.
logramos para un Hugo, sector. ¿no te parece que si Mondino era defensor y Labaña era ministro, Labaña fue ministro con Duhalde? ¿Cristina no era todavía presidenta? Es el primer momento de Labaña. No, perdón, tenés razón. Labaña era ministro de Néstor. Es cuando nosotros empezamos la causa. Labaña fue ministro de Duhalde y después la acompañó a Néstor 2 años más. Claro, cuando fue ministro de Néstor fue cuando nosotros iniciamos la causa. Totalmente. Y Mondino fue el que le dio también a los pueblos originarios, al IDACH, el amparo para que sigan teniendo la causa que lo proteja. La verdad que Mondino le daba mucha pelota a estas causas. Y pudimos llegar a esa recomendación. Después Cristina saca el programa Gas para Todos a propósito de una causa que iniciamos nosotros, que muchas veces yo digo, bueno, no es necesario que digan Maldonado fue el abanderado. Lo importante es que se diga que en la provincia del Chaco se inició esa causa que después dio beneficio a todos los consumidores de gas GLP en garrafas de 10, 12 y 15 kilogramos. Porque es importante hacer este tipo de referencia, porque se le da sentido a la existencia de este instituto que es la Defensoría del Pueblo. Miren, yo estos 4 años tuve muchas diferencias con el doctor Corregido. Una de estas diferencias radicaba en que yo decía teníamos que empezar por el principio, siempre, como todas las cosas. Y el principio de la gestión dentro de la Defensoría del Pueblo tiene que ser dar a conocer la existencia del instituto y decir para qué sirve este instituto. Hay un refrán que yo lo utilizo mucho porque para mí resume esto. Nadie demanda, nadie pide lo que no conoce. Entonces, en la provincia del Chaco es poco demandado el Instituto de la Defensoría del Pueblo porque la gente no conoce de su existencia. Así de sencillo. Entonces, en la plataforma que he presentado en la Cámara de Diputados, a diferencia de los otros 40 y tantos de postulantes que hay, soy el único que presentó un programa de trabajo. Digo que además tengo algún tipo de beneficio por haber estado estos 4 años y conocer la Defensoría. Es por eso que he presentado un programa de trabajo, que es lo que pienso llevar adelante si la legislatura de la provincia de Chaco finalmente me da confianza para conducir esta institución. Voy a tomar un poco de agua. Sí, bueno, la verdad que es muy interesante. Y es viernes, ya merita viernes a esta hora que me hicieron esperar bastante tomar otra cosa, pero voy a tomar agua. Le pedimos disculpas, tiene que ver con la señal, nos ha estado complicando bastante. Está bien. Creo que ahora con el tema de la cuarentena, no tiene la misma potencia, no sé cómo llamarlo, o sea, la señal no es buena. Sí. Entonces eso complica todo y nos retrasó muchísimo todo. Sí. Es que se utiliza mucho y hasta ahora muchísimo más, ¿no? Seguramente, sí. Bueno, no le hemos dado posibilidad que la voz femenina pregunte a propósito de qué pensamos, qué vamos a hacer en la Defensoría. No, y estaba escuchándolo atentamente y eso es lo que le iba a preguntar. Si usted nos podría decir, porque por ahí yo soy una de las que desconoce a qué se dedica la Defensoría del Pueblo. Por eso me gustaría que usted nos haga una introducción. Bien. Se me corta la señal cada rato y no alcancé a escuchar si pudo decir eso. Mira, yo hago una síntesis para que la gente entienda. Digo, la Defensoría del Pueblo es el camino más corto que tienen los ciudadanos de la provincia del Chaco para demandar el cumplimiento de derecho. Digo, si hay algún derecho que es negado a algún ciudadano, la Defensoría del Pueblo es el camino corto antes de llegar a la justicia, como así también es el camino más corto para frenar arbitrariedades de parte del Estado. Entonces nosotros lo que podemos hacer desde la Defensoría es tramitar, recomendar, actuar de oficio. Es un camino corto que tiene el ciudadano que, por supuesto,
a esta altura tiene solamente beneficio quien vive en la ciudad de Resistencia, porque la Defensoría del Pueblo tiene una sola oficina en todo el territorio provincial. Y esto, en la plataforma de trabajo que he presentado, creo que puede resolverse toda vez que las administraciones modernas han comprendido que se puede trabajar conveniando, teniendo lazos con otras instituciones que pueden oficiar de alguna manera de oficina receptora, de vinculadora. Digo, se pueden hacer muchísimas cosas para poner a disposición de los ciudadanos de la provincia del Chaco, y yo tengo en esto bastante experiencia. Como legislador provincial, miren, en algún momento hay un instituto que es el Instituto de la Propiedad. En algún momento, en la década en los inicios del año 2000, el Estado provincial, el Estado nacional, deja librado a su suerte a todos los ciudadanos que habían tomado créditos y que habían puesto como hipoteca su vivienda. Entonces yo propuse en la provincia de Chaco, fue una ley muy discutida, de tratarme de burro a cualquier cosa. Estuve sometido, pero finalmente sacamos esa ley con 30 votos de 32 de la Cámara de Diputados, donde hicimos de que el Instituto de la Vivienda Familiar se convierta en la vivienda inembargable. Entonces, este instituto hacía de que aquello que era la vivienda familiar, el ciudadano de toda la provincia del Chaco, si quería poner su vivienda como bien de familia, tenía que venir a la ciudad de Resistencia. Y había muchísima gente que no sabía que existía el bien de familia. Entonces, ¿qué pasaba? Les remataban la casa porque no tenían anotada su casa como bien de familia. Nosotros modificamos el principio con esta ley, que después sirvió para toda la República Argentina. Los abogados me trataron bastante duramente, las inmobiliarias muy duramente, la gente de la justicia muy duramente, diciéndome que yo era burro, que no sabía de qué se trataba la cosa. Yo tenía muy claro, no hay posibilidad de que exista Estado de Derecho si el ciudadano no tiene la posibilidad de acceder. Entonces, me parece que esto hace a mi experiencia, y esta experiencia puedo volcarla si tengo la suerte de tener la posibilidad de conducir la Defensoría del Pueblo. Con respecto a eso, en el área de defensa del consumidor, hay un dicho que se comenta mucho, que tiene que ver con lo que comentó recién. Nadie reclama un derecho que desconoce. Así es. Es tan importante como eso. Y adhiero a sus palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta a los ciudadanos del mismísimo Resistencia es difícil acceder a beneficios, podríamos decirlo, que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo. Le comento, vuelvo a reiterar, en el bloque anterior he hablado de este tema, que tiene que ver con el motovelódromo de Resistencia, que se encuentra ya Villa Bardelán. Sí, sí. La verdad que es un lugar que nuclea a muchos jóvenes, mucha gente, y está bueno que así sea. Lo que sí le dejo como inquietud, si llegare a ser el defensor del pueblo de la provincia de Chaco, le dejo esta inquietud. Cientos y cientos de personas sin ningún tipo de control municipal, lo hacen los fines de semana, hasta han llegado a utilizar las calles del Verdelán para probar motos con todos los riesgos que eso significa. Hemos contactado en su momento al doctor Corregido, no hemos logrado absolutamente nada, salvo al principio que se llevó un control municipal y cosas así, pero la verdad que los vecinos ahí de la zona, y estamos hablando de una zona muy grande que tiene que ver con 160 viviendas, Barberán, es un lugar muy numeroso en personas. Y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para comentarle eso, que la verdad que nos tiene en vilo a muchos vecinos de la zona. Miren, estas cosas, ustedes habrán escuchado hablar de los observatorios.
Los observatorios son espacios que se generan con grupos de interés. Digo, si yo mañana fuera el defensor del pueblo y ustedes me invitaran, yo lo que haría es ver cuáles son los problemas de vínculo que tienen con el Estado, qué es lo que puede resolver el Estado, pero después hay que constituir un organismo permanente. Y estos son los observatorios, porque como defensor y los organismos que tienen que ver o que están vinculados con determinados intereses, digo, ahora estamos hablando de propiamente dicho, pero si se constituyen los observatorios, miren, yo propuse, siendo defensor adjunto, tener un observatorio a propósito del cuidado de las lagunas en la ciudad de Resistencia. Porque qué interesante viene la cuestión, claro. y hace mucho tiempo, digamos, vienen rellenándose todos los espejos lacustres, y el último de fue el de la Avenida Italia, que generó un conflicto con los vecinos porque ya era el colmo, y que incluso un concejal, un vocal del APA salió a decir que lo firmó, pero él no sabía porque firmaba muchas ordenanzas por día. Está bien, pero ¿quiénes frenaron eso? Los vecinos, porque son los que están viendo permanentemente, porque vos te vas ahí a la vuelta nomás, estamos hablando de la misma laguna, que es la Laguna Francia, pusieron tejido y pusieron tejido y pusieron tejido. Listo, se terminó la historia. Eso es propiedad privada. Lo único que vos podés es ver la Laguna Francia a través de los tejidos. Digo, si hay un observatorio, si el vecino está permanentemente, si la queja es organizada, yo te puedo asegurar que tanto este tema vinculado al motovelódromo como el tema que traigo yo, que es el tema de las lagunas, si tuviéramos una mirada permanente y una militancia permanente de los grupos de interés, las cosas serían más sencillas. Y estas son las alianzas de trabajo que yo planteo, porque no es necesario crear una superestructura estatal. Hay que crear modos modernos de gestionar, y la alianza con grupos de intereses o con otros sectores de la administración pública viabilizan llevar adelante políticas que resuelven finalmente la consagración de derechos que son demandados por los ciudadanos. Hay un reclamo, usted hablaba de las empresas públicas nacionales como provinciales. ¿Hay un reclamo de la Defensoría del Pueblo en relación al cese de la actividad del transporte ferroviario en la provincia? ¿Cómo al cese del transporte ferroviario en la provincia? Al contrario. En su momento, Cefecha era una empresa provincial, después se pasó al SOPSE. Perfecto. Y hace 2-3 años no funciona. Bien, particularmente yo inicié un expediente en la Defensoría del Pueblo de la provincia, teniendo en cuenta que había una tendencia. Digo, ustedes hace un rato me vincularon con el gobierno de Macri. Yo tuve diferencias y las diferencias las marqué durante la gestión de Macri. Y la tendencia que existía era el achicamiento. ¿Quién hace la transferencia de Cefecha a la nación? Capitanich durante el gobierno de Cristina. Digo, sí. A mí me toca como diputado de la Nación hacer un fuerte planteo a propósito de que la tendencia en materia de transporte ferroviario es no darle pelota a líneas que no tengan que ver con determinados intereses que operen con los intereses del poder central. Digo, una línea transversal como es la de Cefecha no tiene interés, porque el interés de Cefecha en la provincia del Chaco es abaratar y viabilizar el transporte para determinados sectores de la sociedad. Fundamentalmente los sectores populares, a los sectores que el Estado tiene que garantizarle alternativas de transporte. Entonces, ya en el gobierno, que para mi gusto era pseudo progresista, se hace la transferencia y se produce lo que se produce. Se genera el vaciamiento y después, lógicamente, viene el gobierno de Macri
que con un perfil determinado no nos da pelota y la empresa está como está. Yo he hecho planteos, siendo diputado de la Nación como siendo defensor adjunto, toda vez que creo que nosotros tenemos que garantizar el derecho al transporte a los sectores más populares de la provincia y concretamente operando en el área metropolitana. ¿El déficit de la empresa SECHEP? Bueno, asunto aparte. Ustedes me han visto los últimos 15 años hablar de el desguace de la empresa y el despropósito que han tenido las administraciones. Digo, a mí hasta me pegaron gremialistas en la puerta de la empresa SECHEP porque yo tomaba la empresa como... Cuando usted dice los últimos 15 años, ¿también lo está incluyendo a lo Mónaco? No. Lo Mónaco, ¿cómo lo voy a incluir a lo Mónaco? Lo Mónaco... Porque sí. Bueno, es matemático lo tuyo, digo, desde Capitanich en adelante. Hablemos más concretamente de responsabilidades de turnos constitucionales. Desde Capitanich a la fecha, yo te digo, mira, lo Mónaco, vos me pusiste un punto histórico. Lo Mónaco dejó la empresa con 35 millones de pesos, en ese momento era peso dólar, a favor de la empresa. Se fue en el 10 de diciembre, pagando ya el sueldo y el aguinaldo. Dejó todas las almacenes llenas de la empresa, y un determinado número de empleados que en este momento no tengo precisión. Ese fue el estado en que deja la administración Nikic con lo Mónaco presidente de SECHEP. Con una carpa de protesta afuera. Sí, la carpa de protesta de, bueno, ya me voy a acordar del apellido, que tiene que ver con la situación de un empleado que había sido despedido por una sanción disciplinaria. Esto fue así de concreto. Lo despidieron por una sanción disciplinaria. No era una protesta por el manejo o por el proyecto que pudiera haber tenido el gobierno de Nikic en la empresa del Estado. Esto, miren, yo fui presidente del bloque de diputados cuando el Banco Mundial tenía que darnos una colita de un crédito que quedaba del gobierno de Tagüinas y tuvimos que votar una ley donde se establecía que el Estado no podía cruzar caja, el Estado provincial no podía cruzar caja con la empresa SECHEP. Es decir, el Estado no podía tomar dinero de la empresa SECHEP, ni SECHEP pedirle al Estado. Y así funcionó durante los gobiernos de Rosa y el gobierno de Nikic. Ni SECHEP le pedía plata al Estado, ni el Estado le pedía plata a SECHEP. Miren, durante esas gestiones funcionó un programa social que bancaba a aquellas personas que no podían pagar la luz. No había un número sin dimensiones, como existe en este momento, de enganchados. ¿Ese sería el plan social AIPO? AIPO, claro, pero era plata que el Estado provincial pagaba a la empresa SECHEP. El bono AIPO era pago, en algún momento se pagó con quebrachos, se arreglaba, pero el Estado provincial nunca tomó dinero ni le debía dinero a la empresa SECHEP. Las cosas más terribles en la administración de los últimos años es que destruyeron dos direcciones que son estratégicas en una empresa de distribución como es SECHEP. Por un lado, el área social. Y por el otro lado, el área de fraude. Digo, si uno no tiene control de ver la relación que tenés con el cliente que toma lo que vos estás distribuyendo, que en este caso es energía, estamos complicados. Si vos no tenés, cuando es empresa del Estado, un área social que se ocupe de aquel ciudadano
que tiene el mismo derecho que tengo yo, que tienen aquellos que tenemos servicio de energía, de tener, aunque sea un consumo mínimo, no tiene sentido de existencia. Esto es lo que liquidaron durante las gestiones de Capitanich, digo, el descontrol, el desmanejo, y bueno, el estado en que se encuentra la empresa hoy, ya sabemos cuál es el endeudamiento, cuál es la situación actual. Hay Me como quedé, intenciones. me quedé con algo que lo escuché decir y que me interesó bastante y me gustaría profundizar un poquito. Tiene que ver con, habló de que si es ungido defensor del pueblo va a generar vínculos, convenios con instituciones. Podríamos pensar de que estaría hablando de conveniar con fundaciones, asociaciones civiles, Sí, como para sí, poder... claro. Está bueno, está muy bueno eso, está muy bueno. Sí, Luisito, Pero disculpa. mira, antes de contestarte a vos, es elemental que el Estado reconozca que las organizaciones intermedias o las ONG son las que están todo el día en la trinchera demandando derechos. Digo, yo soy el vicepresidente de Hachasodia, la Asociación Chaqueña de Amigos de Diabéticos. Sí. Digo, si esta institución no se preocupa de velar para que sea permanente la provisión de insulina, por ejemplo, para hablar de un tema, o de la atención regular, el Estado a veces se afloja. Entonces, ¿cómo no tener la inteligencia de saber que instituciones como esa, bueno, podemos hablar de Ciudad Limpia, podemos hablar de CREO, de CONIN y de tantísimas organizaciones que existen, preocupadas y ocupadas a propósito de la generación de derecho de cada una de estas minorías? Luis, Luisito, te escucho. te corté justo, Luis. No. Y bueno, no, básicamente la cuestión de ese pero que bueno, ya está cerrado. Y otro punto aparte sería SAMEF, que también, digamos, son otra de las quejas mayoritarias que tiene la oposición, digamos. Bueno, las empresas de servicio. Digo, en la década del 90, cuando un sector mayoritario de la sociedad chaqueña dice queremos que las empresas del Estado se queden, no es por una cuestión de que había un sesgo socialista. No, la gente quería que las empresas se queden en manos del Estado para tener garantizado servicios que hoy constituyen derechos elementales, el agua y la energía eléctrica. Digo, si nosotros no escuchamos el mandato que dio la sociedad a los constituyentes que dijeron no se reforma el artículo 94 de la Constitución Provincial, bueno, esto es lo que tenemos que atender y ver cómo recuperamos estas empresas que, sin lugar a dudas, tienen que ver con la determinación de un proyecto, de un programa y de una administración. La administración es circunstancial. Digo, la administración de este gobierno van a ser 4 años que va a haber un presidente, pero creo que en las cosas que tienen que pactar, y la Defensoría del Pueblo en esto puede jugar positivamente, son los grandes acuerdos que tenemos que hacer en la provincia del Chaco. Digo, ¿cómo no acordar la recuperación de estas dos empresas de prestadoras de servicios como esto? Como también podemos pactar la recuperación de esa fecha. Digo, si estas cosas no hacen la política, estamos complicados, porque después la administración... Hay intención manifiesta del actual Ejecutivo Provincial para transferir o expropiar el 30%, no, expropiar no, sino vender el 30% del capital de las empresas. Miren, eso es cháchara. Eso es cortina de humo. ¿Quién va a querer comprar las empresas en el estado en que se encuentran? Y el sindicato de Luz y Fuerza, el sindicato de Luz y Fuerza compró muchas empresas quebradas a nivel nacional porque son los mismos que después gerencian el costo de la energía y el salvataje de las mismas. A mí esa sociedad no me gusta, porque durante estos largos años que yo denuncié
esos sindicatos fueron los que se me pusieron en la vereda de enfrente. Entonces, yo quiero que hablemos las cosas con la seriedad que los temas dan mérito, porque lo demás es cortina de humo, es no querer profundizar. Digo, ustedes recuerdan que hubo una modificación de la orgánica de la empresa SECHEP. Yo voté en contra y justifiqué por qué voté en contra. 2 votamos en contra, Daniel San Cristóbal y yo. Después todos los legisladores le dieron la derecha a SECHEP, a Capitanich, perdón, para que modifique la orgánica de la empresa SECHEP. Y ahí están las estaciones de servicio. ¿Ustedes se acuerdan de ese negocio que decía Capitanich que hacía a la soberanía en nuestra provincia? Nunca nos explicaron qué pasó con esas estaciones de servicio, las inversiones, los empleados. Nunca nos explicaron. Y me parece que estamos medio flojos de memoria porque cosas como esas nos preguntamos. Bien, me da pie para preguntarle por algo que hablábamos un ratito antes de que usted ingresara a la Estamos plataforma. complicados de sonido, ¿no? Estamos Sí, complicados de sonido. es la señal. ¿Qué opinión le merece, y si escuchó los audios del ex vicegobernador de la provincia que se hicieron virales hace unos días? Mire, con respecto al gobernador. todos tenemos derecho a cambiar de opinión en el camino. Los seres humanos somos animales que evolucionamos. Consecuentemente tenemos posibilidades de ir cambiando de opinión en el camino. Me gustaría mucho que Vasilev Ivanov nos hable de los 8 años que él formó parte de ese gobierno y que no hizo este tipo de denuncias que estoy escuchando en este momento. Bien. Bueno, se podría decir que sí lo hizo cuando, yo me acuerdo cuando lo asesinaron a Manuel Roseo, que era amigo personal de él salió a ventilar algunas cuestiones para los medios, digamos. Un ratito, miren, ¿sabe cómo se hacen esas cosas? Yo me fui a la justicia federal que nunca me respondió. ¿Saben lo que es nunca? Cuando Vasilev Ivanov denunció que existían pistas clandestinas del narcotráfico garantizadas por Capitanich. ¿Ustedes se acuerdan o no se acuerdan de eso? Con el mismo tono rimbombante que está haciendo estas declaraciones, declaró eso. ¿Ustedes recuerdan o no? Sí que yo fui a la justicia federal. Nunca me dieron un tronco de pelota. Nunca tuve una respuesta. Entonces, por eso a veces uno se pone un tanto irritable cuando escucha este tipo de actuaciones. Totalmente. Así que, bueno, por mi parte, Hugo, agradecerte tu experiencia, tu punto de vista y bueno, desearte suerte en la elección del defensor del pueblo o el defensor del pueblo adjunto. Y bueno, seguramente en la audiencia que se va a hacer el 6 de julio, si mal no lo recuerdo, estaremos también ahí tratando de ver, digamos, cómo se desarrolla el mismo. Va a ser un gusto. Mi compromiso es trabajar por la generación de los derechos negados a todos los sectores, pero particularmente voy a focalizar todo mi esfuerzo, toda mi capacidad, todo lo que pueda poner mi equipo de trabajo en generar derechos a minorías que vienen siendo golpeadas. Miren, para poner de muestra nomás, hay minorías vinculadas a el grupo de LGTBIQ que cada vez que hay campaña o cada vez que hay alguna marcha, desde la política nos llenamos la boca diciendo tenemos que darle derecho, tenemos que darle espacio, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Yo tenía la posibilidad de tener un grupo de colaboradores dentro de mi oficina en la Defensoría del Pueblo, y el cupo que tenía, no dudé.
no dudé porque creo que hay que testimoniar que estas minorías tenían que estar incluidas. Y Gabriela fue una compañera de trabajo. Gabriela es psicóloga social y es del colectivo trans. También sentí muchas críticas, pero sentí mucho orgullo de no hacer de las causas jarabe de pico, porque generalmente a la política nos gusta mucho hacer de las causas jarabe de pico, pero cuando tenemos que concretar cosas, del dicho al hecho hay un largo trecho. Y bueno, yo trato de testimoniar todas mis luchas con las cosas que fui haciendo y que podré seguir haciendo seguramente, si fuera o no fuera defensor del pueblo. Tengo muchas ganas de serlo y tengo muchas ganas de seguir trabajando en este sentido. En el caso, Hugo, de que no lo seas, ¿cuál es el desafío que tenés para 2021? Y falta un rato todavía, Luisito. Vamos a ir por esta posta. Paso a paso. Después vamos a ver. Bueno, por mi parte... Gracias por proyectarme, Luisito, ¿eh? Gracias por proyectarme. Por mi parte... No, dicen que en política nadie no sale del espectro, así que por eso la pregunta. No, sí, seguramente. Yo creo que todavía queda hilo en el carretel, tengo muchas ganas y hay mucho por hacer. Entonces, veremos. Por lo pronto tenemos este desafío, que como decís vos, tenemos la audiencia pública en el mes de julio y después la elección. Digo, hay un sistema, ¿no? Porque esto también tiene que quedar claro, ¿no? Esto tiene que quedar claro. Se ha dado un proceso que terminó en el día de hoy, la adhesión y la oposición. Después viene la audiencia pública y después viene lo que establece la ley. La ley dice que a propuesta de 2 o más legisladores, votado por el 2/3, se consagra el defensor del pueblo y el defensor adjunto. Entonces tiene que ver con el consenso que se logra en el Pleno de la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, bien. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, por mi parte también agradecerle. Seguramente nos va a faltar oportunidad para que lo podamos invitar y la verdad que ha sido muy enriquecedor. Hemos aprendido mucho y hemos recordado cosas que realmente no las recordábamos. Bueno. Con respecto... Yo, por mi parte, también porque aprendí mucho, porque soy la más chica de esta mesa, digamos, mesa virtual, así que también estuve muy atenta escuchando en lo que pude estar dentro de la plataforma, así que le doy las gracias. Bueno, yo les propongo una cosa a ustedes. ¿Por qué no hacemos una columnita chiquitita de historia institucional argentina? Que podemos hablar de la historia política de la República Argentina en fragmentos chicos de los temas que ustedes planteen. Cortito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Seguramente podemos coordinar eso para una próxima oportunidad. ¿Cómo no? Hay muy buenos profesionales en historia que están cumpliendo funciones en los museos o en institutos de investigaciones, que por ahí la historia argentina está interesante, pero la tenemos más disponible. Sin cambio, ¿Historia política o la historia de Argentina? ¿De qué historia hablamos? No, la historia vinculada a la política. No me mandes a un museo. Yo quiero la columna con ustedes en la radio. No me mandes a un museo. Por eso preguntaba. No, la verdad me gustó mucho lo que... pero me parece interesante también la cuestión de Artibio Acosta, por ejemplo. La historia del Chaco es interesantísima. Sí. Muy buena. He leído libros y vos sos chico, Luis, pero Néstor capaz se acuerde, La siesta del Pombero se llamaba. Era un cortito que iba por Radio Chaco y el profesor Artibio Acosta hablaba, por ejemplo, de la siesta del Pombero. Bueno, hablaba del Tatayajazá, de todas las creencias populares. Era un cortito que se daba la siesta por Radio Chaco.
Sí, Todas esas cuestiones que ustedes están hablando también, yo lo leí en el Diario Norte, tuvo varios suplementos que sacó esas cuestiones. Sí. Estoy al tanto. He leído bastante de Artibio Acosta, ¿eh? Ustedes saben que nosotros tenemos el Museo del Hombre Chaqueño, lleva el nombre de Artibio Acosta, ese museo fue llevado adelante durante la gestión de Ángel Rosas y de Marilyn Cristofani frente a la Secretaría de Cultura. De Cultura. Que de hecho está cumpliendo funciones en el edificio de SECHEP. A la vuelta, ¿eh? A donde ve. No, porque ese edificio es de SECHEP. Claro, donde está el cachapé en la vereda. Sí. Bien. Podemos hablar de eso también. Sí, seguramente. Sí, la verdad que, vuelvo a reiterar mi palabra, ha sido muy enriquecedor. Me quedaron cosas muy interesantes, como lo que escuchaba recién, que tenía que ver con la política. Soy de los que piensa que una camiseta no tiene por qué interferir en cuanto a acordar o no con algunos conceptos que normalmente le damos prioridad a la camiseta y no al tema de fondo que tanto daños vienen ocasionando a nuestros vecinos. Así que... Mire, la política se ha degradado en estos tiempos, mucho. Porque yo podría decirle, muy jovencito, yo en la década del 80, ¿no? Los partidos discutían posiciones políticas, posiciones ideológicas, no discutían cuestiones personales. Hoy la política discute mucho cuestiones personales y no cuestiones ideológicas, metodológicas o de programas de gobierno. Me parece que tenemos que devolverle a la política eso, ¿eh? Es imprescindible que la política vuelva a tener ese sesgo, esa impronta, porque muchas cosas podrían resolverse, toda vez que desde la inteligencia de ver los temas de esta manera se pueden lograr coincidencias. Cuando son personales las cosas, lógicamente que vamos a seguir viviendo como estamos viviendo hasta hoy. Miren, yo estoy muy preocupado a propósito de la situación que estamos viviendo en la ciudad de Resistencia, donde tenemos un doble comando durante una pandemia. Yo no digo que uno sea el más malo, el más bueno sea el otro, no. Yo lo que quiero es que en este caso se imponga la política por encima, y por encima de la política algunos criterios científicos. Yo, si ustedes me dicen cómo actúa la pandemia, y actúo siguiendo las recomendaciones de quienes saben. Yo no podría dar recomendaciones a nadie en el marco de la pandemia porque yo no tengo una expertise vinculado a los temas que se discuten o los caminos que se abordan como alternativos para salir de situaciones como estas. Bien. Sí, bueno, Hugo, muchísimas gracias. La verdad que nos extendimos. Te pedimos disculpas también por la demora que, de acuerdo al horario pautado que teníamos con vos, así que muchísimas gracias. Un gusto. Un gusto y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un saludo grande. Gracias, muchas gracias.